Saludos, espero que se encuentren muy bien. Pues vamos a seguir aquí con el curso de lógica. Uno de los costos de haber definido el lenguaje formal como una cosa formal que no significaba nada, ¿no? O sea, las variables les recuerdo que son símbolos, son sucesiones de símbolos nada más, ¿no? No tienen significado. Eso de decir que el Abelardo y estas cosas, pues viene de nosotros y nosotras meramente, ¿no? Entonces, ahora, eso de decir que es una variable y una variable que ocurre, el lenguaje no lo sabe, el sistema formal tampoco. Intuitivamente hicimos el lenguaje para que jalara así, pero eso no significa que se puede manejar formalmente así, así que tenemos que hacerlo, ¿vale? Entonces, así como se definió, así recordatorio, este plumón está muy gordo, se definimos precisamente una función, ¿no? Que eran las variables. ¿Qué le habíamos puesto? Las variables que ocurrían, las variables que aparecían, las variables que ocurrían, ¿no? Y a cada término del tipo tau le asociaba pues un subconjunto finito de variables, las que exactamente aparecían ahí, ¿no? O sea, las variables que ocurrían en la variable x era el conjunto unitario de x. Las variables que ocurrían en una constante eran precisamente el vacío, ¿no? Las constantes no son variables. Y las variables que ocurrían en una letra funcional aplicada a a m términos, pues no era otra cosa más que la unión dentro de todas estas de las variables que ocurrían en cada TI, ¿no? O sea, agregar una letra funcional ya no agrega variables, ¿no? Nada más eran las que ya estaban en los términos anteriores, por eso es que las ocupamos aquí. Muy bien, ahora con esto vamos a definir precisamente eh, las variables que aparecen, ¿no? En una fórmula. O sea, primero vamos a hacerle como lo mismo, nada más, mira, ahí está, sin importarnos qué está haciendo o qué puede estar haciendo, así la vamos a tomar ahorita, ¿no? Entonces definimos por recursión sobre la formación de fórmulas la función, pues así var, ¿no? Var minúscula, esa va a tomar fórmulas del tipo tau y nos va a devolver otra vez subconjuntos finitos de variables, no nada más. Nada más queremos, pues básicamente una lista, ¿no? Saber qué variables están ahí ahorita es lo que estamos buscando. ¿Cómo va a trabajar esta función? Pues justamente eso se define por recursión. Y tenemos que hacerlo también con base a la como ya trabajaba la función OV, VO, perdón, ¿no? Entonces aquí sería que primero definir para los pasos base, para los... Sí, y luego ya extendemos para los recursivos precisamente, ¿no? Primero para las fórmulas atómicas. ¿Cómo sería para las fórmulas atómicas? Bueno, las variables que están en R de T1 hasta TK, pues lo podemos dejar precisamente como la unión de I igual a 1 hasta K de las variables que ocurren, y es aquí así donde hacemos el descanso en lo ya definido, y eso que estamos en la parte de las atómicas, ¿no? Nada más que tenemos que recurrir a algo que ya sepamos. Así, las variables que ocurren, o bueno, las variables que aparecen en la fórmula T1 igual a T2, pues precisamente son las variables que ocurren en T1 unión las variables que ocurren en T2. Con esto queda definida la función var sobre las fórmulas atómicas, ¿no? Pero todavía nos hace falta ir más allá. Ahora tenemos que definir cómo trabaja para los conectivos binarios y todo eso, ¿no? Entonces fíjense aquí, de hecho, ¿por qué digo y todo eso? Pues porque sí, realmente es un tanto lo mismo lo que hay que hacer, ¿no? Entonces las variables que ocurren en esa fórmula son las mismas que ocurren en esta fórmula, son las mismas que ocurren en esta fórmula, son las mismas que ocurren en esta fórmula, y son precisamente las variables de una unión
las variables de la otra, ¿no? Así por puritita recursión en un costal. De hecho, entonces, también nos falta, ¿no? Decir las variables de la negación de una fórmula son exactamente las mismas que ya estaban en la fórmula, ¿no? O sea, negar una fórmula no va a agregar variables. Y ahora también una cosa es qué onda con los cuantificadores. Las variables de para todo x, phi, son exactamente las mismas variables que las de existe x tal que phi, y que son precisamente x unión las variables que ya aparecían en phi. Ok, esto es una función que nada más está pues contando, ¿no? Literalmente nada más está ahí. Mira, aquí hay una variable, aquí hay otra, pero no nos dicen nada de cómo están acomodadas, ¿vale? Eso van a ser las variables libres y las variables acotadas. Y entonces vamos a definir eso por recursión también, ¿no? O sea, ahorita esto es nada más, o sea, aquí ya sé que de repente es así de más y más recursión, ¿qué está pasando? Lo que está ocurriendo es que estamos definiendo un barquito dentro de una botella para que después pueda zarpar. Lo que va a ser brutal es que aunque vaya dentro de la botella va a tener un poder impresionante. Entonces voy poco a poco, ahí dejo esta parte. Ah, no, apenas llevamos 6 minutos, entonces sí vamos a seguir. Muy bien. Pues como vamos a seguir, entonces vamos a ver esta parte de las variables libres y las variables acotadas. Ya sabemos las variables que ocurren en la fórmula, ahora hay que, pues es que ocurren de cierta manera, ¿no? Ocurren de ciertas formas, es lo que vamos a ver a continuación. Muy bien. Entonces, esto tiene que ver con los cuantificadores, con esta noción intuitiva que manejamos en la matemática en nuestros enunciados de cuando decimos, a ver, queremos hablar de funciones. Para toda función, si la función es continua o existe algo que cumple tales propiedades, ¿no? O sea, queremos ir amarrando ese tipo de conducta, ese tipo de enunciados, ese tipo de significados, es lo que queremos ir viendo cómo lo hacemos, ¿no? Cómo lo agarramos con nuestro sistema. Entonces, para ello, vamos por la definición de las variables libres y acotadas. Básicamente queremos decir que las acotadas son las que ya ocupamos en el cuantificador, ¿no? Para que esas ya están amarradas de alguna forma. Es esta típica de que así es un polinomio. Pero entonces la pregunta es, ¿y las AJ son variables o son constantes? Sí son variables, pero de otra naturaleza. Se asume como que ya son constantes, ¿no? ¿Por qué? Porque ya están acotadas dentro de los parámetros de los valores de donde estamos tomando los polinomios, por eso se hace así. Ahora, para definirlo bien ya en la lógica formal, pues vamos a poner las variables libres, ¿no? Entonces, VL va a ser una función que a cada fórmula del tipo tau, pues le va a tener que asociar igual, ¿no? Un subconjunto finito de variables. Nada más que ahora pues ya van a tener más chiste, van a ser o vamos a entender que estas son las variables libres. Entonces, ¿quiénes son las variables libres de una letra relacional aplicada a términos? Bueno, pues no serían otra cosa más que las variables que aparecen ahí, ¿no? O sea, como que si estamos diciendo que intuitivamente queremos que las variables libres tengan que ver con los cuantificadores, pues si aquí no hay ningún cuantificador, no tiene sentido que digamos algo de la libertad o no de estas variables, ¿no? Análogamente, las variables libres en la fórmula T1 igual a T2, pues tendrían que ser exactamente las variables que aparecen, ¿no? Por la misma razón. O sea, aquí no hay por qué.
Y con esto queda definida en el paso base, como hemos dicho muchas veces, ¿no? Y ahora vamos a hacer el paso recursivo precisamente. Las variables libres. Y aquí otra vez, ¿no? Lo que nos interesa solamente son los cuantificadores, entonces no vamos a pelearnos con los conectivos binarios, de hecho ni con el unuario, pues, pero pues no lo puedo enlistar igual, ¿no? Entonces aquí, esto aplica para todos los binarios, ya para no escribir más. Esto es exactamente las variables libres de phi. Fíjense, aquí ya no es las variables que aparecen, ya tendrá que ir el análisis más escrupuloso hacia las variables libres. De igual forma, las variables libres de la fórmula, la negación de phi, son exactamente las variables libres de la fórmula phi, ¿no? O sea, negar no aplica para esta situación de las variables que queremos decir, ¿no? Y las variables de la fórmula para todo x phi, las variables libres son exactamente las variables libres de la fórmula phi menos la variable x, ¿no? O sea, justamente aquí es lo importante. A ver, aquí está el tuétano de la situación, ¿no? O sea, las variables libres son las que no tienen que ver con los cuantificadores. Por eso es que se le estamos quitando, ¿no? O sea, mira, de las que podían ser libres, como ya le pusiste la x afuera con el cuantificador, pues entonces se la vamos a quitar, porque es lo que queremos significar. De la misma manera, pues las variables libres de la fórmula existe x tal que phi van a ser también las variables. De hecho esto era igual, ¿no? Así lo pude haber puesto. Bueno, ahí está. Ya con esto queda definidas cuáles son las variables libres, ¿no? Son las que como que no tienen nada que ver con el cuantificador. El cuantificador va quitando esta propiedad de libertad. Entonces, se dice que la variable x está acotada en phi si y solo si, pues x es una variable que aparece en phi, pero no es una variable libre de phi. Ok, bueno, pues aquí lo dejamos, nos videamos.